El calor del mediodía caía sobre el zócalo como una manta ardiente. Miles de voces se elevaban entre pancartas, tambores y gritos que exigían libertad. Lucía Ramírez sostenía el micrófono con la misma fuerza con la que, desde niña, había sostenido su rabia. Era periodista, pero esa tarde no estaba allí para cubrir la noticia. Era parte de ella. El aire olía a sudor, a asfalto caliente y a desafío. Frente a la Catedral Metropolitana, un grupo de jóvenes agitaba carteles con frases contra la religión institucional. Lucía los lideraba con un fervor que rozaba la desesperación. «No más mentiras, no más culpa», gritó desde una tarima improvisada. La multitud respondió con un rugido que hizo temblar las ventanas antiguas del templo. En su interior, los fieles cantaban una misa que apenas lograba escucharse entre el estruendo. Lucía alzó la vista hacia la cruz en la fachada y por un segundo dudó. Su garganta ardía. Sentía una mezcla de euforia y vacío, como si estuviera quemando algo dentro de sí misma. Una mujer a su lado le pasó una Biblia desgastada, encontrada entre los objetos religiosos que algunos manifestantes habían arrojado a la calle. Lucía la tomó. El libro pesaba más de lo que imaginaba. Su cubierta olía a polvo antiguo y a promesas olvidadas. «Hazlo», le susurró alguien. Y lo hizo. Con un gesto rápido, arrancó la portada y la partió en dos. Las hojas volaron como palomas heridas. Por un instante el bullicio se detuvo. Luego vino el grito colectivo, mezcla de ovación y horror. Cientos de celulares se levantaron. Las cámaras la rodearon. Lucía, con la respiración agitada, sostuvo los pedazos del libro ante la multitud. «Esto no es fe, esto es control», vociferó. El eco rebotó en las paredes de piedra. A su alrededor algunos lloraban, otros aplaudían, y unos pocos se persignaban con furia contenida. El cielo, cubierto de nubes grises, comenzó a oscurecer de manera repentina. Lucía bajó la vista. Sus manos temblaban. En ese momento no entendía si lo que sentía era liberación o miedo. Entre la multitud, un niño con una canasta de flores la miraba fijamente. No gritaba, no aplaudía. Solo la observaba, inmóvil con una rosa blanca en la mano. Lucía desvió la mirada. No quería pensar, no quería sentir. Un trueno retumbó a lo lejos. La lluvia amenazaba, pero nadie se movía. De repente, un murmullo recorrió el grupo más cercano a la tarima. Alguien señaló algo detrás de ella. Lucía volteó apenas, lo suficiente para ver la silueta de un hombre alto, vestido con ropa sencilla, de tonos claros. Estaba de pie, inmóvil, observándola. No llevaba cartel, ni teléfono, ni expresión de enojo. Solo la miraba con una calma que desarmaba. Ella parpadeó. Cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. «¿Lo viste?», preguntó a la chica del megáfono. «¿A quién?», respondió confundida. Lucía quiso decir algo más, pero una ráfaga de viento levantó las hojas rasgadas de la Biblia, que volaron como si alguien las guiara lejos de la multitud. El sonido de las sirenas comenzó a mezclarse con los cánticos. Los policías trataban de dispersar a los manifestantes. Lucía bajó de la tarima, respirando con dificultad. Cada paso le pesaba más que el anterior. Su garganta, antes encendida, ahora era un nudo. «¿Qué hiciste, Lucía?», susurró alguien entre la gente, aunque ella no reconoció la voz. El cielo finalmente se abrió. La lluvia cayó con fuerza, borrando la tiza de las consignas en el suelo. Ella alzó el rostro, dejando que el agua le empapara el cabello como si intentara limpiar algo más que sudor. Mientras las gotas corrían por su piel, un sentimiento extraño comenzó a crecerle en el pecho. No era arrepentimiento, pero tampoco orgullo. Era algo intermedio, una grieta. Respiró hondo. Sabía que su rostro ya estaba en miles de pantallas, pero aún no comprendía lo que acababa de encender. Sus ojos se perdieron entre la multitud dispersa y, sin saber por qué, una voz interior le susurró: «Esto apenas comienza».
Suscríbete al canal para no perderte lo que ocurrió después de este día que cambió su destino. Las redes no tardaron en devorarla. En cuestión de horas, el video de Lucía rompiendo la Biblia se había multiplicado por todo México. En Twitter, su nombre era tendencia. En televisión, los conductores debatían si su acto era una expresión legítima o una ofensa imperdonable. Ella observaba desde su pequeño departamento en Coyoacán, rodeada de papeles y tazas vacías de café. La pantalla del celular parpadeaba sin descanso. Insultos, amenazas, peticiones de entrevistas. Su rostro aparecía en cada noticia. Lucía intentó reírse. «Que hablen. Eso significa que hice ruido», murmuró, aunque la sonrisa le duró poco. Había trabajado años para ser reconocida por su periodismo crítico, no por un arranque de rabia. En el fondo, sabía que aquel gesto había sido más personal que político. El teléfono sonó. «¿Lucía?» La voz de Andrés, su hermano, sonaba tensa. «Sí». «¿Qué demonios hiciste?» Mamá se revolcaría en su tumba. Lucía cerró los ojos. «No hables de mamá, Andrés. ¿Y cómo no hacerlo? Tú rompiste lo único que ella amaba más que a nosotros». «Era solo un libro», respondió, pero su voz tembló. «No, Lucía, no para ella, ni para millones de personas. Te estás metiendo en un fuego que no puedes apagar». Cortó la llamada antes de que el silencio se volviera insoportable. Afuera el tráfico rugía, indiferente a su tormenta. En la calle, unos jóvenes gritaban su nombre y reían. Uno de ellos llevaba una camiseta con su rostro impreso y la frase «la que rompió la fe». Lucía apartó la cortina y sintió una punzada en el pecho. ¿En qué momento su rabia se había convertido en espectáculo? Encendió la televisión. En un noticiero nocturno, un panel de invitados discutía su acto. Un sacerdote hablaba con tono grave. Cuando alguien destruye un símbolo, no destruye el objeto, destruye la esperanza de otros. Lucía cambió de canal, pero la imagen se repetía. Su rostro, congelado en el instante del gesto, miraba fijamente desde cada pantalla, con los ojos llenos de furia. Esa noche no pudo dormir. Soñó con hojas que caían del cielo como si fueran cenizas. Su madre estaba allí, en una cocina iluminada por una vela. Le sonreía, pero sus labios no se movían. Lucía quiso abrazarla, pero el aire entre ambas era espeso, impenetrable. Despertó empapada en sudor. A la mañana siguiente, los mensajes seguían llegando. Algunos la felicitaban, otros deseaban su muerte. Su bandeja de entrada era una guerra. Tomó su cámara y salió a la calle intentando respirar. Caminó hasta el Parque Centenario, donde los árboles amortiguaban el ruido de la ciudad. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Un anciano le vendía café en un carrito. «¿Usted es la del video?», preguntó sin mirarla. Lucía asintió. «Mi hija lloró cuando lo vio. Pero, ¿sabe? Yo también me enojé con Dios una vez». Ella lo miró sorprendida. «¿Y qué hizo?» «Nada. Esperé. A veces, el enojo con Dios es solo otra forma de hablarle». Lucía se quedó en silencio. Aquella frase le dolió más que todos los insultos. Pagó el café y caminó sin rumbo. Las campanas de una iglesia cercana repicaron, lentas, profundas. La gente seguía su vida, pero algo dentro de ella se desmoronaba. Esa tarde recibió un correo de su jefe en la revista. «Necesitamos distancia. La empresa no puede asociarse con polémicas religiosas». Sintió un vacío en el estómago. La rabia volvió, pero esta vez no había público que aplaudiera. Abrió su laptop y escribió una frase en un documento nuevo. «No rompí un libro, rompí algo dentro de mí». Luego la borró. No estaba lista para entender qué significaba. Cerró la computadora, miró por la ventana y vio el cielo teñido de naranja. Un grupo de palomas cruzó volando el campanario. Algo en ese vuelo le recordó a su sueño. Por primera vez desde la protesta, sintió miedo. No de los demás, sino de sí misma. Se abrazó los brazos y susurró. «¿Qué hice, mamá?» En el reflejo del vidrio, creyó ver una sombra detrás de ella. Giró rápido, pero no había nadie.
Una corriente de aire helado entró por la ventana. Las hojas de su escritorio se movieron solas, como si una mano invisible las acariciara. Lucía se quedó inmóvil, observando el temblor de una página que, sin razón aparente, se detuvo justo frente a ella. En la esquina inferior, escrita en tinta azul, había una palabra que no recordaba haber escrito: busca. El corazón le dio un vuelco. Afuera, el sonido lejano de unas campanas volvió a romper el silencio. El tercer día después de la protesta, Lucía despertó con la sensación de que alguien la había estado observando durante la noche. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, tiñendo el cuarto con un tono gris. En su escritorio la cámara seguía donde la había dejado, con la batería agotada y la memoria llena. Tomó aire, se preparó un café amargo y decidió revisar el material que había grabado aquel día. Conectó la tarjeta a su computadora. La pantalla se llenó de imágenes caóticas, rostros furiosos, carteles, lluvia, fragmentos de voces. Todo era ruido visual, hasta que una foto llamó su atención. Era el momento exacto en que había roto la Biblia. Detrás de ella, entre la multitud borrosa, se distinguía una figura masculina. No llevaba paraguas ni cartel, solo una túnica clara, casi beige. Su rostro, aunque apenas visible, transmitía una serenidad inquietante. Lucía amplió la imagen. El pulso le temblaba. Había algo en esos ojos. No sabía si era compasión o reproche, pero la miraban directamente, como si la conocieran. Intentó reírse de sí misma, pero la risa sonó hueca. Guardó la foto en una carpeta aparte y se levantó para abrir la ventana. El aire olía a pan dulce y gasolina. Desde la calle, una mujer vendía flores y gritaba: «¡Rosas blancas, recién cortadas!». Lucía bajó. Necesitaba distraerse. Compró un ramo. «¿Para quién, señorita?», preguntó la florista. «Para nadie», respondió, y notó lo raro que sonaba eso. Mientras caminaba de regreso, un niño de unos 10 años la observaba desde la acera. Llevaba una canasta de flores pequeñas y un gorro raído. «¿Usted es la del video?», preguntó con una sonrisa tímida. Lucía frunció el ceño. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque yo estaba allí. Vi cuando rompió el libro, pero también vi al señor que estaba detrás de usted». Lucía se detuvo. «¿Qué señor?». «Uno vestido de claro. No gritaba como los demás, solo la miraba. Y cuando se fue la lluvia, ya no estaba». El corazón de Lucía latió más rápido. «¿Dónde lo viste después?». «En la iglesia del parque», respondió el niño encogiéndose de hombros. «A veces se sienta afuera donde venden flores». Lucía le compró una margarita y le dio unas monedas. «¿Cómo te llamas?». «Mateo», dijo con una sonrisa que mostraba un diente faltante. «Si lo vuelve a ver, dígale que deje de mirarla tanto». Ella soltó una risa nerviosa. «Claro, le diré eso». De regreso a su departamento, no pudo dejar de pensar en las palabras del niño. La imagen del hombre se repetía en su cabeza, intermitente, como una sombra persistente. Abrió de nuevo la fotografía. Aumentó el brillo, el contraste. Cada detalle revelaba algo más extraño. El resto de la multitud estaba empapado por la lluvia, pero él no. Ni una gota parecía tocar su ropa. Lucía se recostó en la silla. El ruido de la calle se diluyó. Escuchó el tic-tac del reloj y el goteo constante del grifo en la cocina. «Es un reflejo, un error de luz», se dijo, pero la voz interior que la acompañaba desde la protesta no la dejaba tranquila. Tomó su libreta y escribió: «Si no creo en lo que vi, ¿por qué tengo miedo?». Esa noche la ciudad parecía más silenciosa que de costumbre. Desde su ventana veía la cruz iluminada de una iglesia cercana. Pensó en su madre, en las veces que le pidió tener fe, y en cómo ella había aprendido a desconfiar de todo lo que no podía comprobar. Pero ahora tenía una foto, algo tangible. Y, sin embargo, cuanto más la miraba, menos entendía. El celular vibró, un mensaje de número desconocido. «No busques lo que ya te encontró». Lucía se congeló. No había compartido la imagen con nadie. Se levantó y apagó la luz, como si eso pudiera protegerla. Afuera los faroles proyectaban sombras
que se movían al compás del viento. Miró una vez más la pantalla del ordenador. La figura del hombre seguía allí, inmóvil detrás de ella mirándola, y aunque sabía que era imposible, por un instante juró que su expresión había cambiado. Lucía caminó hasta la iglesia que Mateo había mencionado. Era una parroquia antigua, con muros de piedra gris y una puerta de madera desgastada por el tiempo. En el atrio, un grupo de mujeres vendía veladoras y flores. El aire olía a copal, y el sonido de las campanas resonaba como un llamado. Durante años había evitado esos lugares, pero algo en su interior la empujaba a entrar. Empujó la puerta con cautela. La penumbra la envolvió. Dentro, el aire era más frío, impregnado de incienso y murmullos de plegarias. Se sentó en el último banco, intentando no llamar la atención. Su corazón latía con fuerza. Sentía una mezcla de vergüenza y curiosidad. Miró hacia el altar y por un momento creyó distinguir la misma silueta que había visto en la fotografía, pero al parpadear solo quedaba una figura de yeso iluminada por velas. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó una voz suave. Lucía giró. Era un hombre de cabello canoso y ojos tranquilos, vestido con una sotana negra y un crucifijo sencillo. «Busco a alguien», dijo ella insegura. «Todos los que vienen aquí buscan a alguien», respondió él con una sonrisa leve. «Soy el padre Esteban». Lucía dudó antes de continuar. «Vi algo, bueno, a alguien, en una foto, detrás de mí, el día de la protesta. Me dijeron que quizá vino aquí». El sacerdote asintió lentamente. «Muchos entran sin que yo los note. Algunos buscan refugio, otros respuestas». «¿Cómo era?» Ropa clara, mirada tranquila. Lucía evitó mencionar la sensación que esa mirada le había causado. El padre Esteban se recargó en el banco. Su descripción podría ser la de muchos, pero a veces lo que recordamos no es a la persona, sino lo que necesitamos ver en ella. Lucía lo miró con desconfianza. «No creo en esas cosas». «¿En cuáles?» «En apariciones, señales, milagros, todo eso». «No tienes que creer», respondió él sin molestarse. «La fe no funciona por obligación. Es como la lluvia. Uno puede cerrar el paraguas, pero igual termina mojado». Lucía sonrió por primera vez en días. «Bonita frase para un sermón». «No, es solo experiencia», contestó él, y su tono era tan humano que desarmó cualquier intento de ironía. Durante unos minutos guardaron silencio. Afuera, el sonido de los vendedores mezclado con el tráfico formaba una melodía lejana. Lucía observó el altar otra vez. Las velas titilaban como si respiraran. «¿Por qué la gente sigue creyendo después de tanto dolor?», preguntó al fin. «Porque el dolor también necesita sentido», respondió el padre. «Cuando no lo tiene, nos destruye. Cuando lo buscamos, nos transforma». Ella bajó la mirada. «Yo perdí algo hace tiempo, tal vez a mí misma. Entonces quizá ese sea el motivo por el que viste a ese hombre, no porque haya venido a ti, sino porque tú comenzaste a mirar distinto». Las palabras la hicieron estremecer. «¿Está diciendo que lo imaginé?» «No. Digo que a veces Dios no se muestra con rayos de luz, sino con rostros que nos confrontan. Si lo viste, fue por una razón». Lucía tragó saliva. «No soy creyente, padre. Eso no cambia nada, él cree en ti». Ella quiso responder, pero algo en la calma del hombre la dejó sin voz. Por primera vez, no sintió el impulso de discutir. En su interior había un silencio diferente, no vacío, sino expectante. El padre Esteban se levantó. «Si quieres, puedo bendecirte, no como acto religioso, sino como deseo de paz». Lucía dudó, pero asintió. Él hizo la señal de la cruz sin pronunciar palabra. La luz de una ventana lateral cayó justo sobre el rostro de ella, iluminando sus ojos cansados. Cuando salió de la iglesia, el sol comenzaba a ocultarse. Caminó despacio, con la sensación de que algo invisible la seguía, no como una amenaza, sino como una presencia. En su bolsillo, el teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente. «Vuelve mañana». Se detuvo en seco.
Miró hacia la puerta de la parroquia. El padre Esteban seguía allí, despidiéndose de una feligresa. Pero Lucía juraría que detrás de él había otra figura, inmóvil, observándola en silencio. Esa noche, el eco de las palabras del padre Esteban no dejó dormir a Lucía. Él cree en ti. Sonaban simples, pero pesaban como piedra. Se giraba una y otra vez en la cama hasta que finalmente se levantó y abrió una caja vieja que guardaba en el armario. Dentro, un rosario roto, una foto amarillenta de su madre y una carta sin terminar. El olor a papel antiguo la golpeó con fuerza. Recordó el hospital, el pasillo interminable, el zumbido de los monitores, la promesa del doctor que nunca se cumplió. Su madre, con la piel pálida, le había pedido una última cosa. «Hija, no dejes de creer». Pero Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, solo respondió: «¿Creer en qué, mamá? Si Dios te está dejando morir». Desde entonces, cada vez que alguien mencionaba la fe, sentía un nudo en el pecho. Andrés, su hermano, había intentado sostenerla, pero también se quebró. Abandonaron la parroquia del barrio y jamás volvieron. El padre Esteban era nuevo en esa iglesia. Ella apenas recordaba al anterior, un hombre severo que hablaba más de pecado que de compasión. El reloj marcó las 2 de la madrugada. La lluvia comenzaba a caer otra vez. Lucía se sentó junto a la ventana mirando cómo las gotas formaban ríos en el vidrio. La ciudad dormía, pero en su mente todo despertaba. Escuchaba la voz de su madre llamándola desde la cocina, el sonido del aceite, la radio con canciones de Pedro Infante, las risas de cuando la vida todavía no dolía. Tomó la foto entre sus manos. «¿Por qué me dejaste con tantas preguntas?», susurró. De repente un trueno iluminó el cuarto. Por un segundo, creyó ver una sombra reflejada en el vidrio, una figura a su lado. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Al amanecer, bajó a comprar pan. El cielo gris parecía anunciar otra tormenta. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de las flores que los vendedores acomodaban en la esquina. Una mujer mayor de ojos dulces y rostro curtido la observó con atención. «Tú eres la del video, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no era de reproche. Lucía asintió, esperando otra crítica. «No todos entendieron lo que hiciste», continuó la mujer, «pero a veces el alma grita de formas que los demás confunden con rabia». Lucía la miró sorprendida. «¿Y usted quién es?». «Me dicen Doña Rosa». «Vivo aquí, cerca del templo». Le ofreció una rosa blanca. «Llévala. No cura, pero acompaña». Lucía tomó la flor sin saber por qué. Agradeció y siguió caminando. Sentía que cada paso la alejaba de su orgullo y la acercaba a algo que no comprendía. Al llegar a casa, encendió su computadora. La fotografía del hombre seguía abierta en la pantalla. Por impulso, amplió la imagen hasta el límite. En el reflejo de un vidrio detrás de él, algo se insinuaba. Una figura femenina, borrosa, con el mismo peinado que su madre solía usar. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Alejó la vista. Respiró hondo. «No», dijo en voz alta. «No puede ser». Cerró la laptop con fuerza. Se sentó en el suelo abrazando sus rodillas. El silencio del cuarto era pesado, casi sagrado. Por primera vez en años no tuvo palabras, ni para justificar su incredulidad ni para esconder su dolor. La voz del padre Esteban volvió a su mente. «A veces Dios se muestra cuando el corazón ya no puede huir». Lucía se llevó las manos al rostro. Lloró en silencio, como quien no llora por tristeza, sino por cansancio. No sabía si estaba buscando respuestas o pidiendo perdón. Solo sabía que algo dentro de ella comenzaba a ceder, como una puerta que, tras mucho resistirse, finalmente se abre. El sonido de las campanas de la iglesia llegó desde lejos, suave y constante. Lucía levantó la vista. Afuera, el amanecer teñía el cielo de un dorado tenue. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió quedarse quieta y escuchar. Lucía regresó a la parroquia 2 días después, sin plan ni propósito claro. Llevaba la rosa que doña Rosa le había dado, ya marchita,
como un recordatorio de algo que no comprendía pero no quería soltar. El aire de la mañana era fresco, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso que escapaba del templo. Los puestos del mercado se extendían frente a la iglesia, llenos de colores, risas y gritos de vendedores. Cruzando la plaza, vio a Mateo, el niño que le había hablado del hombre misterioso. Estaba sentado sobre una caja, con la mirada concentrada en un pequeño rosario que intentaba reparar con hilo y paciencia. Su lengua asomaba entre los labios mientras enhebraba las cuentas con esfuerzo. ¿Otra vez tú?, preguntó Lucía, sonriendo apenas. Mateo levantó la vista. Se me rompió el rosario de mi abuela. No quiero que se pierda. ¿Por qué no compras uno nuevo? El niño negó con la cabeza. Este tiene sus oraciones guardadas. Los nuevos no escuchan igual. Lucía se agachó frente a él. Le llamó la atención la forma en que hablaba, con una madurez que no parecía de su edad. «¿Y si te ayudo?», propuso. «¿Sabe coser?», preguntó con una sonrisa pícara. «No, pero sé insistir», respondió. Ambos se rieron. El sonido fue suave, sincero, como si por un momento el peso que cargaba Lucía se hiciera más ligero. Tomó el hilo y lo pasó torpemente entre las cuentas. «Mi mamá tenía uno parecido», dijo sin pensar. «¿Y dónde está?», preguntó Mateo. Lucía dudó. «En algún lugar que ya no puedo visitar». El niño no insistió. Simplemente tomó el rosario, lo revisó y dijo: «Le falta una cuenta, pero no importa. Las oraciones también pueden tener huecos». Aquella frase se le quedó grabada. Era tan simple, pero tan cierta, que le dolió en el pecho. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Doña Rosa me lo dice. Ella dice que Dios no se enoja si uno reza incompleto, porque igual escucha lo que duele». Lucía lo miró con ternura. «¿La conoces bien?». «Sí. Siempre me da flores cuando no vendo. Dice que una flor sin dueño también reza». Un silencio amable los envolvió. En ese momento, el padre Esteban salió de la iglesia con un grupo de ancianas. Saludó a Lucía con un gesto y sonrió al verlos juntos. «Así que ya tienes ayudante, Mateo». «Sí, padre, y no cobra», respondió el niño, provocando una risa general. Lucía se levantó. «Solo paso un momento, no quiero interrumpir». «Nunca interrumpes, hija», dijo el sacerdote. «A veces, los pasos que parecen sin rumbo también llegan donde deben». Ella asintió sin contestar. Sentía el corazón pesado, pero en su interior algo comenzaba a abrirse, una grieta por donde entraba luz. Mateo le ofreció el rosario reparado. «Téngalo un rato hasta que el suyo aparezca». Lucía lo miró sorprendida. «No puedo aceptarlo. No se lo doy, se lo presto. Así no se siente sola». Guardó el rosario en el bolsillo con cuidado, temiendo romperlo. El contacto de las cuentas frías contra su mano le provocó una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y paz. «Gracias, Mateo». «De nada». «Si ve otra vez al señor de ropa clara, dígale que venga. Lo estoy buscando». Lucía se quedó helada. «¿Tú también lo sigues viendo?» «A veces, cuando rezo por las noches. Pero no me da miedo». Antes de que pudiera preguntar más, una mujer llamó al niño desde el otro lado de la plaza. Mateo corrió agitando la mano. «No se olvide de devolverme el rosario», gritó entre risas. Lucía lo observó alejarse hasta perderse entre los puestos. Luego miró hacia la puerta de la iglesia. El padre Esteban ya no estaba allí. El viento soplaba suave, moviendo las hojas secas del suelo. Metió la mano en el bolsillo y apretó el rosario. En ese gesto sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. A lo lejos, las campanas sonaron 3 veces, y cada repique le pareció una respuesta sin palabras. Lucía llevaba días dándole vueltas a la idea de entrevistar al padre Esteban. No era solo curiosidad profesional, había en ella una necesidad profunda de entenderlo, o tal vez de probar que sus palabras no eran más que consuelo disfrazado. Preparó su grabadora y una libreta. En el margen superior de la hoja escribió: «Fe y razón en tiempos modernos». Fingir que era solo un reportaje la ayudaba a sentirse en control. Llegó a la parroquia al mediodía. El sol se filtraba entre las nubes, tiñendo el aire de un dorado cansado.
El padre Esteban la recibió en el patio, donde una parra vieja ofrecía sombra. «Pensé que no volverías», dijo él con serenidad. «Tampoco yo estaba segura», respondió Lucía acomodando su cámara. «Quiero hacerle unas preguntas. Nada religioso, se lo prometo». «La fe también puede hablar sin sermones», contestó invitándola a sentarse. Lucía encendió la grabadora. «Padre, usted habla de reconciliación, pero ¿cómo se reconcilia a alguien con algo que no cree?» El hombre entrelazó las manos. Reconciliarse no siempre significa creer. A veces solo significa dejar de pelear. Lucía anotó en su libreta sin levantar la vista. ¿Y qué pasa con quienes ya no pueden perdonar? El perdón no es un deber, es un camino. Pero nadie avanza si carga piedras ajenas. Ella soltó una risa breve. Suena fácil cuando se dice con fe. No lo es, admitió él. Yo también he dudado muchas veces. La fe no elimina las preguntas, solo te da valor para seguir haciéndolas. Lucía lo observó con atención. No era el tipo de sacerdote que había conocido de niña. Había en su voz una humanidad que desarmaba cualquier ironía. ¿Alguna vez se enojó con Dios?, preguntó de pronto. El padre sonrió. Muchas veces. Pero entendí que mi enojo no lo aleja, lo invita. Dios no se ofende cuando lo enfrentamos, se entristece cuando dejamos de hablarle. Lucía apagó la grabadora sin darse cuenta. Mi madre también decía eso. Su voz se quebró. Pero cuando la necesité, Dios no respondió. El sacerdote la miró en silencio unos segundos. Tal vez sí, respondió, solo que no con las palabras que esperabas. Ella respiró hondo. En su pecho, una presión antigua empezó a aflojarse. Si él habla, dijo al fin, ¿por qué eligió hacerlo el día que rompí una Biblia? El padre Esteban levantó la vista hacia el cielo. Quizá porque en ese momento por fin lo miraste de frente. Lucía sintió un escalofrío. No supo qué contestar. Guardó su libreta con torpeza. Creo que eso es suficiente para mi artículo. ¿Eso buscabas?, preguntó el padre. ¿Un artículo o una respuesta? No lo sé, murmuró ella. Se levantó para despedirse, pero algo en la pared lateral del patio llamó su atención. Una pintura antigua, desgastada por el tiempo, mostraba a un hombre de mirada serena, vestido con una túnica clara, el mismo rostro que había visto detrás de ella en la protesta, el mismo. ¿Quién pintó eso?, preguntó con voz temblorosa. Nadie lo sabe con certeza, respondió el padre Esteban acercándose. La imagen estaba aquí desde antes de que yo llegara. Dicen que representa a un peregrino que ayudó a reconstruir la iglesia hace décadas y desapareció sin dejar rastro. Lucía no apartaba los ojos del retrato. Cada trazo parecía vivo. Sintió que el aire se espesaba, que algo invisible la observaba desde esa pintura. «¿Se parece tanto?», susurró. «¿A quién?», preguntó él. Lucía vaciló. «A alguien que vi ese día». El padre no insistió, solo dijo, «Los rostros cambian, hija. Lo importante es lo que despiertan en nosotros». Ella asintió, aún con la mirada fija en el cuadro. En su interior una mezcla de temor y paz comenzaba a confundirse. No sabía si quería huir o quedarse. Cuando salió al atrio, la luz del sol la cegó por un instante. Guardó la grabadora en el bolso, pero no la encendió. Caminó hasta la calle y, sin entender por qué, volteó una vez más hacia la iglesia. La pintura seguía allí, inmóvil, pero juraría que los ojos del hombre parecían mirarla directamente. Esa noche, Lucía no podía quitar de su mente el rostro de la pintura. Era idéntico al del hombre que había visto detrás de ella en la protesta. Intentó convencerse de que era una coincidencia, un simple parecido, pero la sensación de que algo más profundo se escondía detrás la mantenía despierta. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. El sonido le recordaba los aplausos furiosos del Zócalo aquel día, cuando rompió la Biblia frente a todos. Caminó por su departamento con la ansiedad pegada a la piel, encendió un cigarro. Aunque hacía meses que había dejado de fumar, el humo le raspó la garganta y el sabor amargo la hizo sentirse más sola.
En el reflejo del vidrio, su rostro parecía el de otra persona, más cansada, más vieja. Se sentó frente a su computadora. Abrió el archivo donde había comenzado a escribir su artículo. En la primera línea, las palabras del padre Esteban seguían allí. Reconciliarse no siempre significa creer. Las releyó una y otra vez hasta que las letras parecieron perder sentido. Luego escribió: quizá el arrepentimiento no llega cuando uno se siente culpable, sino cuando empieza a entender. Guardó el documento y apagó la pantalla. No soportaba seguir viendo su propio reflejo. En la oscuridad, el silencio pesaba tanto que podía oír el latido de su corazón. De repente, el sonido metálico del rosario que Mateo le había prestado rompió la quietud. Las cuentas habían caído del bolsillo de su chaqueta al suelo. Se agachó para recogerlo, pero cuando sus dedos lo tocaron, una corriente cálida le recorrió el cuerpo. Se quedó quieta, temblando. «No puede ser», murmuró. «No estoy loca». El teléfono vibró. Un mensaje anónimo. «Cuando el alma pide silencio, no lo confundas con ausencia». Lucía lo leyó varias veces, tratando de encontrar sentido. No contestó. Lo borró, pero las palabras siguieron flotando en su mente como un eco. A la mañana siguiente se obligó a salir. El aire frío de la ciudad le despejó la cabeza. Caminó sin rumbo, cruzando calles llenas de charcos y vendedores madrugadores. En un puesto, un anciano le ofreció café. «Parece que carga el peso del mundo, señorita», dijo con una sonrisa cansada. «Solo el mío», respondió Lucía, llevándose el vaso caliente a los labios. «A veces ese es el más difícil de soltar», contestó el hombre antes de alejarse. Lucía se sentó en un banco de piedra y miró la catedral a lo lejos. Recordó su rostro en las noticias, el odio en los comentarios, las amenazas. No había pasado un solo día sin justificar sus actos, pero ahora, frente a esa iglesia silenciosa, la rabia que la había impulsado empezaba a parecerle hueca. ¿Qué buscaba ese día?, se preguntó en voz baja. Una brisa fría le erizó la piel. En su mente se mezclaron la voz de su madre y la del padre Esteban. A veces Dios se muestra cuando el corazón ya no puede huir. Tal vez eso era lo que la perseguía, no el miedo al castigo, sino la posibilidad de que aún quedara algo dentro de ella capaz de creer. Regresó a casa con la ropa húmeda. En la mesa el rosario seguía donde lo había dejado, reluciendo con un brillo tenue bajo la luz. Lo tomó y lo sostuvo entre las manos. «Si estás ahí», susurró sin saber a quién hablaba, «no quiero verte, solo entender». El silencio le respondió con el rumor lejano de la lluvia. Cerró los ojos. Por un instante sintió como si el aire se volviera más denso, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Giró bruscamente, pero no había nadie. Respiró hondo. «Basta, Lucía», se dijo. «Estás perdiendo la cabeza». Sin embargo, mientras se encaminaba al dormitorio, algo dentro de ella sabía que no era simple paranoia. Había una presencia, una mirada que la seguía incluso cuando cerraba los ojos. Esa noche soñó con el zócalo vacío, el cielo oscuro y una voz que le decía con una dulzura insoportable: «¿Por qué me persigues en lo que amas?». Despertó gritando, empapada en sudor. El rosario, todavía entre sus dedos, brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Lucía despertó con el corazón acelerado y las sábanas empapadas. La voz del sueño seguía viva en su mente. «¿Por qué me persigues en lo que amas?». No podía olvidar esas palabras. Durante el día trató de distraerse, pero cada ruido, cada sombra, le recordaba algo de aquella frase. En la tarde, tomó su cámara y salió. No sabía exactamente a dónde iba, solo sentía que debía caminar. Las luces de la ciudad encendían el cielo nublado. Caminó por las calles del centro histórico hasta llegar al Zócalo, el lugar donde todo había comenzado. La explanada estaba casi vacía, salvo por algunos vendedores y policías somnolientos. El viento arrastraba papeles viejos y restos de pancartas descoloridas. Lucía se detuvo en el punto exacto donde había estado de pie aquel día. Miró alrededor. Todo parecía tan distinto sin la multitud, sin gritos ni cámaras.
Solo silencio. Aquí fue, susurró. El aire estaba cargado de humedad y un olor metálico subía desde el suelo. En su mente volvió la imagen de las hojas de la Biblia volando bajo la lluvia. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando liberar algo que no sabía cómo nombrar. Cuando los abrió, notó algo al final de la plaza. Una figura de pie, inmóvil, bajo la tenue luz de un farol. No podía ver su rostro, pero el corazón comenzó a golpearle con fuerza. Dio unos pasos hacia adelante. «¿Quién está ahí?», preguntó. La figura no respondió. Lucía sintió el impulso de retroceder, pero algo la mantenía firme. Se acercó un poco más. El viento sopló con violencia, levantando su cabello y haciendo que la luz del farol titilara. Entonces lo vio con claridad. El mismo hombre, la misma túnica clara, la misma calma imposible. Su respiración se volvió temblorosa. «¿Eres tú?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué me sigues?». El hombre no dijo nada, solo la miraba. No había juicio en sus ojos, ni reproche, ni miedo. Había compasión, y eso era lo que más la desarmaba. Lucía sintió que las rodillas le fallaban. Cayó al suelo, incapaz de sostenerse. No era un colapso físico, sino algo más profundo, como si su cuerpo entendiera lo que su mente aún negaba. «No puede ser real», dijo entre lágrimas. «No eres real». La figura dio un paso hacia ella. El ruido del viento pareció desaparecer. Todo se volvió quieto, como si el tiempo se detuviera. Lucía levantó la vista. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Entonces, una voz suave, apenas audible, atravesó el silencio. «Nada. Ya lo has entendido». Lucía se estremeció. La voz no sonaba desde fuera, sino dentro de ella, en un lugar donde hacía años no había silencio. Quiso hablar, pero las palabras se disolvieron. Cerró los ojos y por un instante todo se llenó de luz, no una luz que cegara, sino una que abrazaba. Cuando los abrió, la figura ya no estaba. Solo el farol seguía ardiendo, titilando débilmente. Se quedó de rodillas, respirando entre sollozos. En el suelo, junto a ella, descansaba una hoja de papel. La tomó con manos temblorosas. Era una página de una Biblia, arrugada y húmeda. Las letras apenas se leían, pero alcanzó a distinguir una frase subrayada. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Lucía sintió que el aire volvía a sus pulmones. No supo cuánto tiempo permaneció allí, solo que la lluvia comenzó a caer de nuevo, ligera, tibia, casi amable. Se levantó despacio, empapada, con la hoja apretada contra el pecho. Miró alrededor una última vez. El zócalo estaba vacío, pero ya no le parecía hostil. Caminó hasta la calle más cercana, con pasos lentos, como quien acaba de despertar de un sueño que no sabe si fue castigo o perdón. Al llegar a la esquina, giró para mirar por última vez la plaza. La luz del farol parpadeó y por un segundo juró ver una silueta caminando entre la lluvia, alejándose en silencio. Lucía no recordaba cómo había llegado a su casa. Su ropa seguía húmeda, el cabello pegado al rostro y las manos entumecidas. En el bolsillo aún guardaba la hoja de la Biblia. La colocó sobre la mesa, la miró largo rato y sintió que no podía seguir fingiendo que nada había pasado. No podía huir más. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, salió rumbo a la parroquia. El aire era frío y el cielo, todavía azul oscuro, parecía sostener el peso de la noche que se negaba a irse. Caminó sin mirar el reloj. Al llegar, encontró al padre Esteban barriendo el atrio, con la sotana recogida y una sonrisa tranquila. «Sabía que volverías», dijo sin levantar la voz. Lucía se detuvo frente a él exhausta. «Necesito hablar». «Entonces hablemos», respondió, dejando la escoba a un lado. Entraron en el templo. Las luces estaban apagadas, pero el resplandor del amanecer comenzaba a filtrarse por los vitrales. El silencio era casi absoluto, roto solo por el leve crujido de la madera. Lucía se sentó en el primer banco. No sabía por dónde empezar. «Padres», dijo con la voz apenas audible,
Creo que lo vi. ¿A quién?, preguntó él, aunque parecía saber la respuesta. Al hombre, al de la protesta. Estaba en el zócalo. Me habló, o al menos eso creí. El sacerdote asintió despacio. ¿Y qué te dijo? Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, que ya lo había entendido. Pero no sé qué es lo que entendí. El padre se sentó junto a ella. A veces entender no significa explicar, sino aceptar. Cuando el corazón se abre, la mente tarda en seguirle el paso. Lucía apretó el rosario de Mateo entre las manos. Yo no merezco perdón, fui cruel. Rompí algo que era sagrado para mucha gente. No rompiste un objeto, respondió el padre con calma. Rompiste tu orgullo, y eso duele más que cualquier símbolo. Ella comenzó a llorar sin poder contenerse. Lloró por su madre, por los años de rabia, por la culpa que no había querido reconocer. No sé rezar, murmuró. Entonces guarda silencio. A veces el silencio es la oración más pura. Lucía cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó llenar el vacío con palabras. Se permitió estar allí, respirando despacio, sintiendo el frío del banco bajo sus manos y el calor tenue del sol que comenzaba a entrar por las ventanas. El padre Esteban colocó una mano sobre su hombro. Él no te juzga, Lucía. Te esperó. Ella lo miró confundida. ¿Él? ¿Usted también lo vio? El sacerdote sonrió. No con los ojos, pero sí con el alma. Y créeme, no se aparece para condenar, sino para recordar que todavía puedes volver a empezar. Lucía asintió lentamente. La paz que emanaban sus palabras la envolvía como una manta tibia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Ayudar. Cuando uno deja de buscar a Dios en las respuestas y empieza a hallarlo en las manos que ayudan, la fe regresa sola. Ella secó sus lágrimas. ¿Ayudar a quién? A quien tengas enfrente. No necesitas cruzar el mundo, solo abrir la puerta. Lucía respiró hondo. Algo dentro de ella había cambiado, una sensación sutil, como si el peso del arrepentimiento comenzara a disolverse. Gracias, padre. No me agradezcas a mí, dijo él. Solo escucha. En ese momento, el sonido de las campanas marcó las 7. Lucía levantó la vista hacia el altar. Por un instante, creyó ver una figura luminosa junto al crucifijo. Quieta, serena. Parpadeó y ya no estaba. Se levantó despacio. El padre Esteban la acompañó hasta la puerta. ¿Vendrás mañana?, preguntó. Sí, respondió ella, pero no a pedir perdón, a ayudar. El sol comenzaba a llenar el atrio de luz dorada. Lucía salió con paso tranquilo, sosteniendo el rosario en la mano. A cada campanada, sentía que algo dentro de ella sanaba un poco más. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no le tenía miedo. Lucía volvió a la parroquia al día siguiente, tal como había prometido. No llevaba cámara ni libreta, solo una mochila vieja con una botella de agua y una libreta pequeña donde, sin saber por qué, había escrito la palabra gracias. El padre Esteban la recibió con una sonrisa silenciosa y la llevó al comedor comunitario detrás de la iglesia. El lugar olía a sopa, pan recién hecho y a vida sencilla. Aquí nadie pregunta quién eres, le dijo el padre, solo si tienes hambre o si puedes ayudar. Lucía miró alrededor. Varias mujeres cortaban verduras, un joven repartía platos y un grupo de niños reía mientras esperaba su turno. Entre ellos reconoció a Mateo, el pequeño de las flores, con su gorro raído y la energía de siempre. «Lucía», gritó al verla. «Le dije que volvería». Ella rió. «No vine por promesas, vine por trabajo». «Entonces está en el lugar correcto», dijo el niño. «Aquí todos trabajamos con el corazón». Lucía se puso un delantal y comenzó a ayudar. Al principio, torpe, derramando agua y tropezando con los baldes, pero poco a poco el ritmo la envolvió. El sonido de los platos, las risas, las conversaciones sencillas, todo tenía una armonía que no necesitaba palabras. Durante el almuerzo, una mujer anciana se acercó. «Gracias por servir, hija», le dijo con una sonrisa sin dientes.
Hace mucho que no veía su rostro tranquilo. Lucía la miró sorprendida. ¿Nos conocemos? No, pero la vi en la televisión, respondió la mujer. Pensé que estaba perdida. Ahora veo que se encontró. Lucía bajó la cabeza. No supo qué contestar. Sentía que cada gesto de esas personas, su humildad y su fe sencilla, le enseñaban más que cualquier conversación. Cuando el almuerzo terminó, Mateo se acercó con una flor pequeña en la mano. «Es para el hombre que la ayudó a no tener miedo», dijo, ofreciéndosela. «Pero como no lo veo, se la doy a usted». Lucía tomó la flor, un girasol diminuto. «Gracias, Mateo. ¿Tú sigues viendo a ese hombre?» El niño asintió. «A veces cuando cierro los ojos. No da miedo, solo escucha. Creo que también la escucha a usted». Ella acarició su cabello. «Espero que sí». El padre Esteban se acercó en ese momento, sosteniendo una caja de donaciones. «¿Te quedarás un tiempo con nosotros?», preguntó. Lucía sonrió. «No lo sé, pero me gusta este lugar. Aquí nadie juzga, y eso ya es un milagro». El sacerdote asintió. Los milagros son eso, gestos que pasan desapercibidos para quienes esperan relámpagos. Lucía miró por la ventana. Afuera, el sol caía dorado sobre las paredes viejas. Se sintió en paz, no completamente curada, pero sí distinta. Por primera vez en años, su mente no discutía con su corazón. Esa noche, en casa, encendió la computadora, abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir. «Hoy serví comida en una iglesia. No creo haber salvado a nadie, pero algo dentro de mí dejó de pelear. Quizá la fe no sea creer en milagros, sino seguir buscando sentido cuando el mundo se vuelve ruido». Se detuvo, leyó la frase y sintió que era la primera vez que escribía sin rabia. Guardó el texto y lo tituló «El rostro detrás de la multitud». Su teléfono vibró. Era Andrés, su hermano. «Vi tu foto en internet», dijo. «¿Otra vez en una iglesia?» Lucía sonrió. «No fue una nota, fue una comida». «¿Tú sirviendo sopa?», rió él. «Eso sí es noticia». «Tal vez», respondió, «pero me hizo bien». Andrés guardó silencio unos segundos. «Cuídate, hermana. Mamá estaría orgullosa». Lucía sintió que algo se ablandaba dentro de ella. Cerró los ojos, sosteniendo el rosario de Mateo entre los dedos. La flor amarilla descansaba sobre su escritorio, iluminada por la luz tenue del atardecer. Por primera vez, no necesitó mirar hacia atrás para sentirse acompañada. El teléfono sonó temprano aquella mañana. Lucía, todavía somnolienta, contestó sin mirar la pantalla. La voz al otro lado era temblorosa. «Soy Marta, del Hospital San Ángel. Su hermano Andrés tuvo un colapso durante el turno. Está estable, pero necesita reposo». Lucía sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. Se vistió sin pensar. Tomó su bolso y salió casi corriendo. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y el viento arrastraba olor a lluvia. Cada paso la acercaba al miedo de volver a revivir el mismo dolor que la había roto años atrás. Cuando llegó al hospital, las paredes blancas le devolvieron los recuerdos de su madre. Todo era igual. El olor a desinfectante, el zumbido lejano de los monitores, el silencio contenido en los pasillos. Encontró a Andrés acostado, pálido, con una sonda en el brazo. «No pongas esa cara», dijo él intentando sonreír. «Solo fue un mareo». Lucía se sentó a su lado tomándole la mano. «No me mientas. De verdad estoy bien. Me pasé de trabajo nada más». Ella guardó silencio. El cansancio de su hermano era evidente. Lo observó cerrar los ojos, agotado, y recordó cuántas veces había sido él quien la sostuvo cuando el mundo se le venía abajo. Ahora le tocaba a ella. Pasaron las horas. Lucía permaneció allí, mirando el monitor que marcaba el ritmo constante de su respiración. En la habitación contigua, una enfermera rezaba en voz baja. Las palabras le llegaban como un murmullo cálido, casi maternal. Sin pensarlo, Lucía sacó el rosario de Mateo de su bolso y lo sostuvo entre los dedos. «No sé si estás escuchando», susurró, «pero si alguna vez hiciste algo por mí, hazlo por él. No pido milagros, solo fuerza.
Sintió una paz extraña, una calma que no venía de ella. Cuando Andrés despertó, lo primero que vio fue el rosario en su mano. «¿Desde cuándo tú rezas?», preguntó con una sonrisa débil. Lucía rió. «No recé, solo hablé un poco con el silencio». «Entonces hablaste con mamá», bromeó él. Ambos se quedaron en silencio, mirándose con ternura. No necesitaban decir mucho. Había entre ellos una reconciliación que no venía de las palabras, sino del simple hecho de estar juntos, vivos. Más tarde, el padre Esteban apareció en la puerta con un ramo de flores del comedor comunitario. «Pasé a verte, Andrés. Todos preguntan por ti», dijo con amabilidad. El enfermero intentó incorporarse. «Gracias, padre, pero no hacía falta». «A veces la fe se muestra en los pequeños gestos», respondió él colocando las flores sobre la mesa. «Y no hablo solo de rezar. Hablo de cuidar, de estar». Lucía lo miró agradecida. «Usted siempre aparece cuando más se necesita». «No yo», dijo el sacerdote sonriendo. «Alguien me manda». Cuando se fue, Andrés la observó con una ceja levantada. «Te has vuelto toda espiritual». «No, solo aprendí a escuchar», contestó ella. El resto del día transcurrió tranquilo. En la ventana, el cielo comenzó a despejarse. Un rayo de sol entró justo sobre la cama de Andrés, dorando sus manos. Lucía lo notó y recordó las palabras del padre. Cuando el corazón se abre, la mente tarda en seguirle el paso. Esa noche, cuando regresó a casa, encendió una vela junto a la flor que Mateo le había dado. El resplandor oscilante llenó el cuarto de un calor suave. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo a la pérdida. Sabía que si llegaba el dolor, ya no estaría sola para enfrentarlo. Se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas lejanas. Apoyó la frente en el vidrio y cerró los ojos. La voz de su madre volvió a su memoria. «No dejes de creer, aunque no entiendas». Una lágrima cayó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era alivio. Miró la vela y murmuró: «Gracias por dejarme quedarme, aunque no merecía tanto». El viento sopló desde la calle, haciendo titilar la llama, como si alguien, invisible, hubiera escuchado. Los días siguientes se llenaron de calma. Andrés mejoraba lentamente y Lucía lo visitaba cada tarde, llevando pan y flores del comedor. Las enfermeras comenzaron a reconocerla. Algunos la saludaban con respeto, otros con curiosidad. La mujer del video ahora llegaba con una sonrisa tranquila, sin cámaras, sin rabia. Cada noche, al regresar a casa, abría su computadora y escribía. No lo hacía por trabajo ni por fama, sino por necesidad. Las palabras salían solas, como si algo dentro de ella pidiera ser contado. El archivo crecía día a día, lleno de pensamientos, recuerdos y fragmentos de conversaciones con el padre Esteban, con Mateo, con su hermano. Una madrugada, mientras el silencio reinaba, decidió titularlo «El rostro detrás de la multitud». Comenzó su texto con una frase sencilla. Romper una Biblia no rompió la fe de otros, rompió la mía para poder entenderla. Luego escribió durante horas, sin detenerse. Habló del miedo, de la ira, de la pérdida y de esa mirada compasiva que la había seguido desde el Zócalo. Cada párrafo era una confesión, pero también una reconciliación. Cuando terminó, el amanecer teñía de rosa los edificios. Leyó las últimas líneas en voz alta, con lágrimas contenidas. A veces el perdón no llega del cielo, sino de las manos que uno ensucia sirviendo. No he visto a Dios, pero sí he sentido que me mira cuando dejo de esconderme. Guardó el documento y sin pensarlo mucho lo envió al editor de la revista que la había despedido. No esperaba respuesta, pero necesitaba liberarlo. Luego apagó el computador y se quedó mirando el cielo que poco a poco se llenaba de luz. 2 días después, su teléfono no dejaba de sonar. El artículo se había publicado en línea y en pocas horas se volvió viral. La gente compartía frases, debatía, lloraba. Algunos la llamaban hipócrita, otros valiente.
Pero esta vez, Lucía no sentía miedo. Sonreía mientras leía los comentarios, consciente de que las palabras, cuando nacen del alma, encuentran su camino sin necesidad de defensa. Mateo llegó al comedor con su gorro de lana y una sonrisa traviesa. «Salió su historia en el celular de mi tía», gritó. Dijo que la hizo llorar. Lucía rió. «¿De tristeza?» «No, de esperanza», contestó el niño. Dijo que le recordó que todavía hay gente que cambia para bien. El padre Esteban, que escuchaba desde la cocina, se acercó con su serenidad habitual. «Tu voz encontró su propósito», dijo. Lucía negó con humildad. «Solo conté lo que viví». «Precisamente», respondió él, «lo que se cuenta con verdad se vuelve semilla». Más tarde, doña Rosa apareció con un pequeño ramo de flores. «Leí su texto, hija. No sé escribir comentarios en internet, pero vine a decírselo en persona. Eso también es un milagro». Lucía la abrazó. «Gracias, doña Rosa. No quise ofender a nadie, solo entenderme». «Y en el intento entendiste a muchos», contestó la mujer. «Dios trabaja así en voz baja». Esa tarde, al volver al hospital, Andrés tenía el celular en la mano. «No puedo creer que seas tendencia otra vez», dijo riendo. «Pero ahora por razones distintas». Lucía se encogió de hombros. «Supongo que esta vez no hice ruido, sino eco». «¿Y cómo se siente?», preguntó él. «Ligera», respondió sonriendo. Como si por fin pudiera respirar sin miedo. Andrés la miró con orgullo. Mamá tenía razón. Dios siempre responde, aunque uno no escuche a tiempo. Lucía se quedó callada. Afuera, la tarde se llenaba de tonos dorados. Pensó en el zócalo, en la lluvia, en la figura que la había mirado con ternura. Cerró los ojos agradecida. Antes de irse, revisó su correo. Había decenas de mensajes, pero uno llamó su atención. No tenía remitente, solo una frase. «Bien hecho. Sigue caminando». La leyó varias veces, sonriendo. No necesitaba saber quién la había enviado. Sabía, en lo más profundo, de dónde venía. Una semana después de la publicación del artículo, la vida de Lucía parecía fluir con una serenidad que jamás había conocido. Seguía ayudando en el comedor, visitando a su hermano y escribiendo cada noche. Pero ya no lo hacía para justificarse ante el mundo. Lo hacía para entender el milagro cotidiano de seguir de pie. Esa mañana, mientras barría las hojas del atrio, Mateo llegó corriendo agitando un sobre entre las manos. «Lucía, tengo algo para usted», gritó con entusiasmo. Ella sonrió. «¿Qué traes ahora, travieso?» «Una foto», dijo el niño entregándole el sobre con cuidado. «La tomó mi primo, el de la cámara vieja. Dijo que se la diera». Lucía lo abrió. Dentro había una fotografía en blanco y negro, reciente. Ella aparecía frente a la iglesia, con una sonrisa que no recordaba haber tenido. El sol iluminaba su rostro, y a su alrededor había niños y ancianos del comedor. Pero detrás, en el fondo de la imagen, se distinguía una figura de pie, mirando hacia el cielo. Su corazón dio un salto. «¿Quién tomó esto?», preguntó con voz temblorosa. «Mi primo, el domingo pasado. No sabe quién es ese hombre», respondió Mateo. «Dice que no lo vio cuando tomó la foto». Lucía acercó la imagen a la luz. La figura era inconfundible. La túnica clara, la postura serena, la calma que irradiaba. Sintió un escalofrío que no era miedo, sino reconocimiento. Mateo la miró curioso. «¿Lo conoce?». Lucía respiró hondo. «Sí, lo conozco, pero no puedo explicarte cómo». El niño sonrió. «Yo creo que a veces la gente buena vuelve solo para ver si estamos bien». Ella se quedó sin palabras. Miró la foto otra vez y sintió que el tiempo se detenía. No había sombra ni manipulación. El hombre estaba ahí, nítido, como si el lente lo hubiera capturado a propósito. Horas después, fue a mostrársela al padre Esteban. El sacerdote la observó con detenimiento, luego levantó la vista y dijo con suavidad: «No busques entender lo que solo se siente». «Pero, padre, ¿cómo explico esto?», preguntó Lucía conteniendo las lágrimas.
Tal vez no debas explicarlo, tal vez solo agradecerlo. Lucía asintió. Guardó la fotografía en su bolso y se quedó sentada un rato frente al altar. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Por primera vez comprendió que la fe no necesitaba demostraciones, sino silencio. Cuando salió de la iglesia, doña Rosa la esperaba junto a la fuente. «Te ves distinta, hija». «Me siento distinta», dijo Lucía. «Ya no cargo tanto peso». «Eso pasa cuando uno deja de mirar hacia adentro y empieza a mirar con el corazón», respondió la mujer, colocando una mano sobre su hombro. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las calles de naranja y cobre. Los vendedores guardaban sus puestos, los niños reían corriendo entre palomas, y el aire olía a pan dulce y esperanza. Lucía caminó despacio hacia el zócalo, con la foto en el bolsillo y el rosario de Mateo en la mano. Cada paso le recordaba aquel día de furia, cuando rompió la Biblia entre gritos. Ahora el mismo suelo parecía susurrarle que el perdón no era olvidar, sino mirar de frente sin miedo. Se detuvo un momento en medio de la plaza. Cerró los ojos, sintió el viento cálido acariciarle el rostro y en medio de ese silencio una certeza la llenó por completo. No necesitaba pruebas, lo había visto, lo había sentido y eso bastaba. Abrió los ojos. En una de las farolas un rayo de luz reflejaba justo donde ella había caído de rodillas aquella vez. Sonrió con una mezcla de gratitud y humildad. Sacó la fotografía del bolsillo, la miró una última vez y la sostuvo contra el pecho. «Gracias», susurró, sin saber si hablaba al cielo, a su madre o al hombre de la túnica clara. Entonces el viento sopló con fuerza, levantando la foto de sus manos. Subió girando en el aire hasta desaparecer entre las nubes. Lucía no corrió tras ella. Solo miró hacia arriba, sonriendo. Sabía que no necesitaba conservar la imagen para recordar lo vivido. El día comenzó con una calma extraña. Lucía despertó temprano, aún sin asimilar todo lo que había vivido en las últimas semanas. Las mañanas ya no eran iguales. No había más gritos ni angustias al levantarse, solo una sensación de vacío que se llenaba con cada paso que daba. Había cambiado, aunque no sabía si era para mejor o peor. Lo que sí sabía era que el peso de la culpa ya no la aplastaba. Caminó por las calles de Ciudad de México con un ritmo pausado, sin prisa, sintiendo cómo el aire frío de la mañana le acariciaba la piel. El Zócalo parecía un lugar distinto, ya no le resultaba tan vasto ni tan intimidante. La multitud, las voces y las cámaras que antes la rodeaban, ahora solo eran parte del pasado. Llegó a la plaza, vacía casi por completo, como si todo estuviera en espera de algo que nunca llegaría. La catedral se alzaba silenciosa ante ella, y el Palacio Nacional parecía observarla con sus altos muros, llenos de historias y secretos. Lucía se detuvo frente a la estatua de Cuauhtémoc, que miraba al horizonte con la mirada fija, como si aún estuviera en lucha. El sol comenzaba a salir, y la luz dorada iluminaba las piedras del suelo, creando sombras largas y cálidas. Lucía miró hacia el cielo, observando cómo las primeras aves se alzaban, buscando su lugar en el nuevo día. No podía evitar pensar en el hombre de la túnica clara, en las palabras que nunca le había dicho, pero que de alguna manera había comprendido. Una brisa suave levantó algunas hojas secas del suelo, y Lucía dio un paso más hacia el centro de la plaza, como si estuviera tomando el lugar que le correspondía. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro, como si la naturaleza misma la estuviera abrazando. «Aquí estoy», susurró, sin miedo, sin prisa. El eco de sus palabras se desvaneció, pero algo dentro de ella se quedó suspendido en el aire. No era una promesa ni una afirmación, sino una aceptación. Sabía que el camino aún estaba por recorrer, pero ya no le temía. Abrió los ojos y observó el sol que ascendía en el cielo, pintando todo de colores cálidos. En el fondo de su mente, las palabras del padre Esteban resonaron de nuevo. «Los rostros cambian, hija.
Lo importante es lo que despiertan en nosotros. Lucía pensó en el rostro del hombre que la había mirado desde el zócalo, pensó en la paz que ahora sentía, a pesar de no tener todas las respuestas. Se dio vuelta, y mientras caminaba hacia la salida de la plaza, una sensación de ligereza la invadió. Era como si una carga invisible se hubiera disuelto, como si ya no tuviera que cargar con las expectativas ni con las heridas del pasado. Ya no necesitaba entender todo. Lo que importaba era que había dado el primer paso para aceptar lo que había vivido. Lucía llegó a la calle, y el bullicio comenzó a rodearla nuevamente. Los vendedores ambulantes ya estaban instalando sus puestos, y los transeúntes apresurados caminaban por las aceras. El ritmo de la ciudad seguía siendo frenético, pero ella lo miraba ahora desde una nueva perspectiva. Era parte de ese caos, pero no lo definía. Sacó su teléfono y vio que había un mensaje de Andrés. «Te espero en casa. Todo va a estar bien». Sonrió. No necesitaba más pruebas. Sabía que todo lo que había vivido la había llevado hasta ese momento. No había respuestas mágicas ni explicaciones. Solo había aceptación. Al final, Lucía no necesitaba encontrar al hombre de la túnica clara ni a Dios en un solo rostro. Lo encontraba en las pequeñas cosas, en las manos que ayudaban, en las sonrisas sencillas, en la luz de un nuevo día. Y mientras caminaba hacia su casa, entendió que esa luz era suficiente para seguir adelante.